noches. Yo soy Paul Álvarez, los 5 somos Paul Álvarez Project. Vamos a hacer esta noche lo que hacemos siempre, que es música original, mía, arreglada por estos 4 señores, 3 señores y señora. Señorita. Que van conmigo, señorita. Señorita que recibe flores de Anónimos. Bueno, es el primer concierto que damos concierto con público en más de un año. No sé, quiero dar las gracias en este caso al museo por pensar en nosotros para retomar la programación cultural, pero bueno, no puedo dejar de quejarme en cierta medida por cómo se ha tratado
al sector de la cultura en este país durante todo este año. Bueno, no voy a extenderme mucho más en reivindicaciones, pero bueno, que no es fácil y que al final todo lo que nos pasa a nosotros nos pasa a nuestras familias. No somos los 4 chalaos que se suben a un escenario a tocar, sino los 4 chalaos y toda la gente que tenemos detrás. Y bueno, nada, aquí estamos. Primer bolo después de un año y pico y nervioso como si fuera el primer bolo de mi carrera. Y así son las cosas. Pero bueno, intentaremos darle cañita y que poco a poco vaya fluyendo todo en condiciones. No sé si quieres apostillar algo, María Ángeles. Pues yo voy a hacer un poquito de hincapié en aquellos sitios que son valientes y sobre todo se animan a programar música en directo, que es el sector que ahora mismo está más maltratado. Entonces, retomo el agradecimiento al museo, a Tommy y a la gente y a vosotros, sobre todo a vosotros, que en una hora agotasteis las entradas. Le quiero dar las gracias a la chica que atiende el teléfono Sí, porque lo de agotar las entradas yo quiero darle las gracias también porque me sentí, por una vez en la vida, me sentí como si fuera Pearl Jam. Pero hay que tener en cuenta también que la persona que estuvo recibiendo llamadas desde el domingo... Sí. Bueno... Sí, está harta de nosotros, no quiere ni saludar. Sí, va a haber que tocar bien, porque tiene que justificar que la hayan masacrado por llamadas de teléfono. Sé que es porque el aforo es pequeño, pero de a poco, si seguimos haciendo de los espacios culturales espacios seguros y de diversión, pues cada vez seremos más. Al naufragar, la torre baila la danza de un mar. Sin calma la torre aguarda siempre tu regresar. La torre observa el llanto y te acaricia con manos de viento y sombra.
Las almas perdidas a la roca siempre se van. La luz de la torre los guía. Y el viento y el mar sufren la tempestad. La torre los mira y te acaricia con manos de viento y sombra.
Se me ha salido lo cinear, si no me lo sé volver a poner. Así que igual canto sin escuchar, ¿eh? No, no, está bien. Tómate tu tiempo. Está bien. A ver, ¿estás afinado? No sé, no me importa. Lo siento. Listo. ¿No miraste el tutorial de cómo ponerte los auriculares? No, miro tutorial. Una vez quise ver uno de maquillaje y me voy a apuntar a una oposición. Bien, sí, Manuel.
Esto era un tema llamado Brain in Standby, porque así fue como me quedé cuando nació mi hijo, hace casi 5 añitos ya. Y lo compuse en los 3 días siguientes de nacer él, y no tengo perdón de Dios porque todavía no está grabado este tema decentemente. Así que Eso habla de lo bueno que es. próximamente nos pondremos a ello. Eso habla de la conciliación, de lo fácil que es grabar cuando uno tiene un hijo. Que sepas que a él no le gusta nada el tema. Es hijo, no molas, como padre no molas. No, lo voy a tener que mandar a clases con Tito Carmiño. Bueno, el siguiente tema se compuso en 2016 para la banda sonora de un documental titulado O que hai que facer para non ir ao mar. Un documental que habla sobre la historia del teatro gallego y de esas compañías pequeñas que en los años 60, 70 se recorrían toda Galicia para llevar cultura por ahí sin que en realidad tuvieran prácticamente apoyo de nadie, mucho antes de la formación del Centro Dramático Galego y demás. Y uno de esos actores resultó ser mi suegro y mi suegra también, Tuto Vázquez y María Jomosteiro. Para ellos decidí componer esto, en un documental que dirigía mi cuñado y que obviamente contó conmigo, claro. Podía no haberlo hecho, Podía no haberlo hecho. Podía no haberlo hecho y entonces yo también podría haberlo matado.
decía antes, llevamos un año y pico sin hacer un vuelo juntos. Y lo que va a hacer ya con Mourinho ahora, llevo un año y pico con ganas de volver a escucharlo. Así que os dejo con él, que nos va a introducir de forma hermosa, espero, un tanguillo de Cádiz.
La seguirilla es quizás, bajo mi punto de vista, seguramente el palo flamenco más difícil. Excepto para los cantantes argentinos, ¿verdad? Que lo tienen dominado. Sí. Con el único inconveniente que dicen seguirilla. Y no, hasta primero decimos seguidilla y después cuando aprendemos ya al arte decimos seguirilla. Este tema se titula Maestro Morente y fue compuesto sin yo saberlo. Compuesto sin yo saberlo, no. O sea, compuesto sin yo saber que a tarde que lo estaba componiendo, Enrique Morente estaba ingresando en el hospital del cual ya nunca saldría. Y Enrique Morente es el primero que después de cierto tiempo me hizo comprender la seguirilla un poco. Y yo no era muy de Morente, pero con el tiempo fui entrando. Y su seguirilla junto a Juan Manuel Cañizares es una auténtica animalada de la historia del flamenco. Y fue la primera vez que escuché a alguien cantar por seguirillas y que entendí de qué iba la cosa. Así que, bueno, va para el maestro.
soy yo, presenta. Presenta el próximo tema, por favor. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? Te voy a poner en esa actividad. Pues a mí es, no sé si lo sabes, pero es uno de mis temas favoritos. Creo que nunca te lo había dicho. Nunca me dices nada. Te digo un montón de cosas, solo que piensas en otra cosa cuando te hablo, porque hablo mucho. Para mí este es el tema que más se sale del repertorio, sin embargo mantiene la personalidad de Paul, que es lo maravilloso, que es donde junta un poco todas las influencias y es donde más podemos aportar cada uno de nosotros con nuestras fricadas y volar, porque en este tema creo que creas un universo así psicodélico, progresivo, maravilloso y donde me dejas ser menos flamenca y más rockera. Y yo no sé cómo lo escribiste este tema, pero cuando yo leí la letra, a mí me hace acordar a todas las noches que me despierto con ansiedad, con incomodidad, con fantasmas, con demonios. Y al fin y al cabo nos muestra un poco que todos tenemos nuestro lado oscuro, pero que el mar siempre lo limpia todo. No sé si querías que dijera esto. Bien captada. Es lo que pienso. Y esto sí que nunca te lo había dicho.
Gracias. ¡Ay, la que me pasó como a la Lola Flores! Se me cayó un pendiente. En un concierto de... Perdón. Pero vale menos que el de la Lola. Bueno, voy a respirar un poquito y voy a presentar a estos 4 bicharracos que me acompañan. Empezando por el señor Bruno Couceiro a la batería. Con el cual estoy inmensamente feliz de tocar y espero que nunca se vaya de aquí. Francamente, porque quiero que siga siendo mi batería eternamente. Con el permiso de Óscar Quintán, sé que está por ahí, no te me pongas celoso. Aquí a mi izquierda, pues nada, otro animal indescriptible, el señor Pablo San Mamés, al bajo. Que si algún día tenéis oportunidad de verlo con su trío, pues descubriréis que es un milagro que esté aquí tocando conmigo. A mi derecha, la señorita María Ledesma. Que está aquí conmigo porque cuando la vi por primera vez dije, esta tía puede cantar cualquier cosa. O sea, es la mía. Así que... Gracias, Paul. Bienvenida. Qué bonito. Bienvenida y que permanezcas aquí muchos años. Y bueno, aquí de la derecha pues ya veis cómo es la cosa. El señor Giacomo Uriño. Uno de los músicos más espectaculares que he conocido en mi vida y que es, o sea, no sé, es una hemorragia de placer tocar con este señor. ¿Y a ti quién te presenta? Paul Álvarez. A mí no me presenta nadie, yo no necesito presentación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es curiosa tu historia también. ¿Cómo acabas tocando? ¿Cuál de ellas? Bueno, pero un gallego que descubre el flamenco en Alemania y que luego se va a vivir al sur. Sí, yo no le veo nada de peculiar. Pues yo creo que sí. Y que de repente seas, desde mi punto de vista, uno de los mejores, pues, y que te tengamos aquí, en Galicia. Y esto no es una tirada de flores, es que muchas veces todos opinamos, ¿no? En plan, que la música siempre está como lejana, ¿no? Que es solo para unos privilegiados. Bueno, pues la música yo creo que está al alcance de todo el mundo. Si eres capaz de descubrir el flamenco en Alemania, creo que es cuestión de que cada uno descubra su talento, ¿no? Y gracias, porque entonces yo nunca hubiera podido cantar una seguidilla en la vida. Paul Álvarez.
llamada Calle Ancha, en honor a la calle de Jerez por la que se entra al barrio gitano de Santiago. En Jerez son muy graciosos con el nombre de las calles, Calle Ancha, Calle Larga, así no se complica mucho. Barrio de Santiago en el que nace, crece y vive toda su vida Moraito Chico, que fue, bajo mi punto de vista, el mejor acompañante de cante que ha habido nunca y una de las referencias de la guitarra flamenca de toda su historia. Y que siempre paseaba por el barrio con su copita de oloroso, de vino de Jerez, y en honor a él va esta bulería titulada Oloroso.
copa de vino llenita de cante, una copa de oloroso que no bebe nadie. La mano que la sostiene la besa en el aire y ahora está sola la copa, no hay quien la acompañe, que en la copita del moral que no me la toque nadie. Perdón, la tengo que preguntar, ¿nos vamos o nos quedamos? Es una broma. Entonces nos quedamos. ¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno, nadie pide otra, pero entendí que el aplauso duradero era... Y sobre todo cuando dije habrá que hacer una más y vi que Valentina hacía así. Bueno, ¿Sí? ¿Una más? Vale, vale. Hay gente que a veces no me cree, incluso alumnos que no me creen, lo cual es un problema. Cuando digo que la guitarra flamenca es una disciplina físicamente muy exigente. La verdad es que acaba uno agotado, sí. A veces tengo envidia de los clásicos que están ahí todos tranquilos. Bueno, hacen barbaridades, pero bueno, están en una postura que se mantiene, ¿sabes? En la postura, con tranquilidad y tal. Y la guitarra flamenca es un infierno para eso. Bueno, el último tema es una de esas composiciones que hago yo en mi inglés macarrónico, titulado Run. Que básicamente en estos tiempos que estamos, no la compuse ahora, la compuse hace mucho tiempo ya, pero puede
mensaje del tema puede valer perfectamente para los tiempos que estamos viviendo. Y es que viene a decir que hay que, pase lo que pase en la vida, hay que intentar escapar como uno pueda, sin generarse demasiada ansiedad ni demasiadas historias, y simplemente escapar. Hablando de escapar, me acabo de acordar de he olvidado algo importante, es darle las gracias también esta noche. No sé por qué relaciono escapar con el técnico de sonido, no sé por qué. Voy a darle las gracias esta noche a José García, técnico de sonido. Que es nuevo fichaje, así que después haré una encuesta entre todos vosotros a ver si qué tal sonó para saber si continúa con nosotros y no es expulsado de la casa, pero creo que va a continuar. Tengo la sensación. Habría que preguntarle, igual no quiere. ¿Eh? Igual le caemos mal. Ah, bueno, no, si no quiere que lo diga ya y que se vaya. Y se vaya. Ah, bueno.